Génesis capítulo 1, verso 27 y 28 dice así: Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Tome su lugar, glorificando el nombre de Dios. Le decía que nosotros como gentiles nacimos, crecimos sin una instrucción de parte de Dios. Hoy nosotros estamos en Cristo y conocemos la palabra de Dios. Y si nosotros conocemos la palabra de Dios, tenemos que entender que Dios está esperando que usted y yo, como padre de familia, pongamos y establezcamos esos principios en nuestra familia. Pero es difícil poder poner los principios cuando nosotros mismos no conocemos lo que dice la palabra de Dios. Nos quejamos, sufrimos las consecuencias que nuestros hijos se enredan en las drogas, en la prostitución y todo lo que existe hoy en el mundo, y a veces sufrimos y nos preguntamos por qué. Y la razón por la que pasa esto es porque nosotros crecimos con una religión, pero ignorando los principios establecidos por Dios. Dios estableció el principio de la familia. Dios fundó la primer familia. Dios estableció la primer familia. Nadie más es Dios. Por eso quise que empezáramos leyendo Génesis capítulo 1, verso 27, que dice: y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen, ¿qué dice? De Dios lo crió, varón y hembra los crió Dios. Hablando de lo que Dios estableció en el género humano. Dios estableció un hombre y una mujer, no más. Ahora tenemos un montón de géneros que eso está fuera del concepto y de lo establecido por Dios. Eso es lo que el hombre ha establecido. Y si nosotros somos hijos de Dios y somos padres de familia, nosotros tenemos que velar y buscar la sabiduría de Dios para establecer lo que Dios estableció. Porque lo que Dios estableció es lo que Dios bendice. Dios no bendice lo que el hombre hace con su propio conocimiento o por su propio intelecto. Dios bendice lo que Dios establece. Y cuando el hombre o la mujer defiende y practica lo que Dios estableció, ahí es cuando viene la bendición de Dios. Ahí es cuando Dios guarda nuestra familia. Y es cuando tenemos hijos que no nos dan tantos problemas, hijos que no los vemos drogándose. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre hará su obra en el corazón de cada ser humano. Bendito el nombre del Señor. ¿Está aquí? Dele gloria a Dios si está aquí. Entonces, el modelo de familia establecido por Dios no es de dos hombres y adopción de un niño o de una niña. El modelo establecido por Dios no es de dos mujeres y que adopten un niño. Ese no es el modelo establecido por Dios. Y por lo tanto, si usted ha creído en Cristo Jesús, usted no tiene que estar apoyando eso. Entonces, pastor, ¿lo odio? No, tampoco. Pero no puede apoyar lo que Dios no ha establecido. ¿Sí está aquí? Porque a veces nosotros mismos permitimos que nuestros hijos tengan tendencias de ese tipo. ¿Por qué? Porque en la niñez, por no hacerlos sentir mal, les permitimos esas tendencias. No, si usted ha creído en Cristo y usted está permitiendo esas tendencias en sus hijos, quiero decirle, usted no ha conocido a Cristo. Pastor, pero me congrego en la iglesia. Es que el congregarse, cualquiera se puede congregar. Pero el conocer lo que Dios ha establecido, eso no cualquiera. Solamente aquel que ha tenido un encuentro, una experiencia con el Dios de los cielos y conoce la voluntad de Dios para la familia y para nuestros hijos. Amén. Así que me perdonen los doctores en psicología, pero ellos no establecen la familia. Así que antes que ellos está el Dios de los cielos y a Él tenemos que obedecer nosotros. Dele gloria a Dios, si puede.
Sí puede. Sigamos, el verso que sigue, el 28, ¿qué dice? Y los bendijo Dios. ¿Qué? ¿A quién bendijo Dios? A un hombre y a una mujer. No a dos mujeres, ¿verdad? No a dos hombres, ¿verdad? No, eso es aberración. Eso es consecuencia de la desobediencia del hombre en este mundo. Pero lo que Dios estableció y lo que Dios bendijo es a un hombre y a una mujer. Así comienza la familia, con un hombre y con una mujer. Ese es el diseño de Dios para la familia en este mundo. Ahora que la señora presidente de este país implantó y implantaron otras cosas, eso es asunto de ellos y Dios hará juicio a ellos por eso. Nosotros sigamos lo establecido por Dios si es que anhelamos entrar también al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque al reino de los cielos no vamos a entrar creyendo que dos hombres, es decir, que dos hombres se pueden casar y que pueden establecer una familia. Así no vamos a entrar al reino de los cielos, porque eso no entra al reino de los cielos. Eso se queda aquí entre los seres humanos. El que entra al reino de los cielos es aquel que ha recibido la bendición de Dios, la aprobación de Dios. Y Dios no va a aprobar algo que nosotros le traigamos como nosotros creemos. Él aprueba al hombre cuando el hombre se sujeta y la mujer se sujeta a hacer la voluntad de aquel que nos formó y nos puso en esta tierra. Dele gloria a Dios si puede. Entonces dice, y los bendijo Dios. ¿Y qué dice? Y les dijo, fructificad. ¿Qué les está diciendo con eso? ¿Saben qué? Ustedes, el varón tiene la bendición de ser el portador de la semilla y la mujer tiene la bendición de ser la que recibe la semilla, y juntos los dos van a formar ¿qué? Una familia. Porque de esa unión se va a formar, van a ser un hijo, van a ser una hija, el género que Dios le conceda a esa familia. Ahí va a nacer el pequeño, entonces va a seguir creciendo. La familia se está multiplicando. Los hemos multiplicado hoy sobre la tierra y por eso está el mundo como está. Porque nosotros los mismos cristianos no nos interesa lo que dice Dios, sino lo que dice la ideología del mundo. Y usted y yo no estamos para obedecer la ideología del mundo, sino para obedecer las enseñanzas y la doctrina establecida por Dios para la familia en esta tierra. Dele gloria al Rey. Dios es bueno, ¿verdad? Entonces, si entendemos eso, que la familia es algo que Dios constituyó, Dios estableció, y el diseño de Dios para la familia es entre un hombre y una mujer. No entre dos hombres ni entre dos mujeres y adoptar a un niño. Ese no es el diseño de Dios. Amén. Uy, como que lo siento, como que no muchos lo aceptan, ¿verdad? Y a mí me tiene sin cuidado, ¿sabe? ¿Sabe por qué? Porque un día lo que yo le estoy diciendo hoy le servirá para entrar al reino de los cielos, o le servirá para que lo echen fuera del reino de los cielos. Así de sencillo. El Señor Jesús mismo dijo: yo no vengo a juzgarlos. A mí me sorprende cuando Jesús dice eso. Yo no vengo a juzgarlos, porque yo no vine a juzgar al mundo ni a condenar al mundo. Y entonces Jesús, ¿qué hace? No, yo traigo la palabra, y en aquel día la palabra los juzgará. Bendito el nombre del Señor. ¿Sí me entiendes o no me entiendes? O sea, si tú escuchas la palabra de Dios y la rechazas por tu ideología mental que tienes de acuerdo a este mundo, la palabra que yo te estoy diciendo hoy, esa te va a sacar del reino de Dios cuando tengamos que presentarnos ante Dios. Punto. Así es la vida. Así es la vida de seria. Amén. Pero sigamos aquí. Dice: y los bendijo y los dijo: fructificaos y multiplicaos. Ese es el diseño de Dios, la multiplicación de los seres humanos. Y ya estamos bastante multiplicados, ¿verdad? Acuérdese que dice que ¿cuál fue la condición en la que estaba la humanidad antes del diluvio? Dice que se habían multiplicado y cada uno pensaba ¿en qué? En sí mismo.
en cómo agradarse a sí mismo, en sus propios beneficios, en sus propios derechos. ¿Y cómo está la humanidad ahorita? Exactamente, la mujer pensando en sus derechos. El hombre casi no lo veo yo metidos en ese rollo, pero la mujer es más, como que fue más atrapada en ese aspecto, y allá anda. Y el hombre atrapado en el machismo, olvidando el diseño de Dios para la familia. Porque ambos tenemos que estar conscientes, la mujer y el hombre. Amén. ¿Por qué? Porque mira lo que tenemos aquí más adelante. Génesis capítulo 2, verso 24. La familia como institución divina empezó con el pacto del matrimonio. Y aquí tenemos lo que dice Génesis 2, 24. ¿Qué dice? Por tanto, dejará el hombre ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién, pregunto? Porque nos falta entender esto. Muchos padres no quieren soltar a la hija que ya se casó. Muchas madres no quieren soltar a los hijos que ya se casaron. Está violando el diseño de Dios. ¿Cuál es el diseño de Dios? ¿Qué dice? ¿Cuál es? Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entiendo que a veces la necesidad de las condiciones conlleva a los esposos recién casados a vivir con una de las dos familias. Pero aquí es donde el padre y la madre deben de estar conscientes que su hija y su hijo salió del nido y ahora está creando y formando su propio nido, donde va a formar su familia. Salió del seno de la familia y ahora va a formar su propia familia. El error de nosotros los padres es que no quiero que él batalle como yo batallé. ¿Sabes qué estás haciendo? Un mal. Estás cometiendo una irresponsabilidad. Estás privándole a ese muchacho de que se haga responsable de mantener la esposa que escogió como su mujer. Y la madre que empieza a darle por su lado a la hija casada está violentando lo establecido por Dios y no dejando que esa niña se desarrolle y aprenda a atender a su esposo y a su familia. No van a haber amenes. Porque no estamos dispuestos a pagar el precio. Porque duele. Duele decirle a los hijos que no, cuando uno puede hacerlo, pero uno tiene que empujar a los hijos para que ellos se hagan responsables y críen la familia que Dios quiere que se forme en esta tierra. Bendito el nombre del Señor. ¿Quieres que tus hijos sean bendecidos? Dale gloria a Dios. ¿Quieres ver a tu hija bendecida en su matrimonio? ¿Quieres ver a tu hijo bendecido en su matrimonio? Respeta lo establecido por Dios y deja de andar de metiche en la familia de tus hijos. Mire lo que dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Y qué dice? Y los dos serán una sola carne. No dice la suegra o el suegro ahí, ¿verdad? Los dos serán una sola carne. Mi abuelita lo decía de esta manera: hijo, si te casas es porque tienes casa, ¿verdad? Esos eran los consejos de los abuelitos antes. Pero ahora, ¿qué dice la abuelita y los abuelitos de ahora? Si no te funciona, te divorcias, hijo, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Y los cristianos hacemos eso. Y luego nos quejamos: pero ¿por qué mi nieto está en las drogas? ¿Pero por qué mi nieto en las pandillas? ¿Que por qué en el narcotráfico? ¿Por qué?
¿Por qué? Porque nosotros mismos, en vez de traerle bendición, los empujamos a la maldición. Cuando nosotros estamos para establecer principios que traen bendición a nuestros hijos, a nuestras familias, para que haya paz y bendición los días de nuestra vida sobre la tierra. Bendito el nombre del Señor. ¿Amén o no amén? Entonces, ¿cuáles son los principios? El primer principio de la familia es que entre un hombre y una mujer. El segundo principio es que el hijo, cuando se casa, o la hija, tiene que el papá o la mamá desprenderse de él o de ella. Pero ahora, no, hombre, y ahí andamos llorando, quejándonos y orando para que salga. No, lo que debíamos de hacer es arrepentirnos de la metida de pata que dimos y pedirle perdón a Dios, porque no solamente pecado nos aleja de Dios o nos trae maldición, el dejar los principios establecidos por Dios nos trae maldición a la vida. Decía un día la señora que gobierna este país: el Bukele piensa que con la palabra de Dios va a solucionar los problemas de su país. En son de sarcasmo lo decía. Pero yo, que viajo entre México, Guatemala y El Salvador y algunos otros países, puedo hacer bien la diferencia entre este país y aquel. Aquel era un país donde nadie podía salir después de las 6 de la tarde. Yo fui pastor allá por 5 años casi. Nadie podía salir a esa hora, porque los que mandaban ahí eran los pandilleros. Hace un año fui en marzo por ahí, tranquilo, manejé de noche en el país, las calles limpias, mejores carreteras que los países que son más grandes y tienen más dinero. ¿Sí me entiende? Noté la diferencia cuando estuve allá, ahora que no estoy allá, ahora estoy aquí. La gran diferencia. Pero como aquí hay que traer brujos y chamanes para que bendigan a los presidentes, ¿cómo estamos? ¿Hay una diferencia, sí o no? El que hace la voluntad de Dios y pone la palabra de Dios como principio en su vida, ese tiene bendición. Aquel que trae brujos y chamanes y está despertando las costumbres viejas de nuestros antepasados, esos traen maldición a nuestras tierras. Pero vive Cristo, que todavía estamos la iglesia de Cristo aquí para clamarle al Señor, y en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros trabajos haya bendición de Dios. Tienen que haber familias bendecidas en esta tierra. Y no son los que consultan a los brujos, no son los que adoran a la Santa Muerte. Las familias bendecidas de la tierra o del país de México tienen que ser los adoradores de Cristo Jesús, porque esos somos los que respetamos y nos ajustamos a los principios establecidos por Dios a la familia. Dele gloria a Dios si puede. O de repente el niño le trae tendencias femeninas y usted dice: ¿pero por qué? Pues ¿qué le está permitiendo al niño? De repente la niña le trae tendencias de hombre. ¿Pero por qué? Si yo le he enseñado la palabra así. Pero así como lo trae a la iglesia, también lo deja a las manos de la televisión, a las manos de los presentadores de programas de televisión. En España, la semana anterior, decía una mujer presentadora de televisión: los niños no tienen por qué estar respetando lo que diga papá y mamá. Si es una niña y se siente varón, pues viva la vida como varón y busque tener relaciones como varón. Y si es un niño y se siente mujer, pues viva así. En la televisión está diciendo ahora, de cuando la familia está viendo la televisión. ¿Usted cree que eso es correcto? ¿Es correcto o no es correcto? No, no es correcto. Y nuestros hijos que están oyendo eso. ¿Por qué? Porque nosotros peleando el esposo con la esposa, que porque si tiene amante o no tiene amante, y los que pagan las consecuencias son los hijos. Y después decimos que por qué mis hijos se desviaron si yo soy cristiano y crecieron en el evangelio. Pues ¿qué hiciste con lo que Dios te dio?
La Biblia dice que herencia del Señor son nuestros hijos. Tienes que velar por tu herencia desde que está en el vientre. Tienes que orar por ella. Tienes que ministrar poniendo tus manitas. ¿Por qué? Porque tú eres un sacerdote en las manos de Dios para ministrar primeramente la bendición que Dios te ha dado en tu familia. Pero ¿cómo vas a ministrar si andas en el antro, andas en la cantina, andas en el chisme, en el pleito? ¿Qué vas a ministrar? Nada. Pero vive Cristo, que todavía su palabra sigue siendo la misma ayer, hoy y lo será siempre. Dale gloria a Dios. ¿Pero qué quieres? ¿Bendición o maldición para tus hijos? El Señor ahí en Deuteronomio dice: aquí yo los pongo la bendición y la maldición delante. Ustedes deciden por dónde se van. Ustedes deciden qué le dan a sus hijos. Yo deseo la bendición para mis hijos, pero esa bendición me va a llevar a mí a endurecer el corazón en un momento, sabiendo que puedo echarle la mano y que no sufra, pero le voy a hacer un mal, porque él o ella tiene que pedirle a Dios que le ayude para salir adelante. Y entonces cuando uno ve que ellos están buscando de Dios y que parece que no hay respuesta, uno puede ayudarles para alivianar la carga, no para solucionar el problema. Por ejemplo, se quedó el yerno sin trabajo, es un ejemplo, y la están batallando, pero ahí vemos que el yerno anda metiendo solicitud por acá, solicitud por allá, y no le sale nada. Ahí uno puede entrar: hijo, compra comida para hoy, síguele buscando y te voy a ayudar a orarle al Señor. Pero no decirle: no te preocupes, aquí estoy yo para mantenerlo. No, así no. Así no es. Le voy a alivianar la necesidad. ¿Cómo? Ayudándole para que tenga comidita el día de hoy, pero que mañana temprano siga buscando trabajo. Y yo le voy a ayudar desde el rincón de mi recámara a clamarle al Señor para que él encuentre un trabajo. Y así él va a aprender y va a valorar lo que Dios le da, y va a saber que tiene un Dios poderoso que no lo dejará morir, sino que lo llevará de gloria en gloria. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey. La Biblia enseña lo que el matrimonio entre un hombre y una mujer es el pacto que Dios estableció. Ese pacto es algo que no se debería de romper. Vaya conmigo a Mateo capítulo 19, verso 6. Aquí confirma lo que dice Génesis 2:24. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ese es otro principio de Dios ¿para quién? Para las familias cristianas. No para los que andan por allá, no. Ese es un principio. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí? ¿Cuántos nacidos de nuevo vemos aquí? Este es un principio. ¿Y cuántos casados hay aquí? ¿Y mujeres casadas? ¿Qué dice aquí? ¿Qué eres con tu esposo? ¿Qué eres con tu esposo, hermana? Varones, ¿qué son con su esposa? ¿Y qué sigue después? Por tanto, lo que Dios contó, no lo separe el hombre. O sea, el diseño de Dios para la familia no es probar a ver si funciona, no. ¿Te casaste? ¿Tuviste relaciones sexuales con esa mujer? Eres una sola carne con ella o con él. Y lo que sigue es lo que Dios contó, no lo separe el hombre. Y nosotros pensamos en el juez que dicta la disolución del matrimonio, o en el abogado que lleva el caso. No está hablando de ellos ahí.
Ellos son los que menos involucrados están aquí. ¿Quién decide divorciarse? ¿El abogado le dijo a la mujer que se divorcie o al hombre que se divorcie? ¿Quiénes son los que deciden? ¿La esposa o el esposo? Uno de los dos toma la decisión. ¿Por qué? Usted puede tener 1000 argumentos y a lo mejor entre 1000 argumentos hay uno válido. Pero el punto es que Dios dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre. ¿Por qué, hermanos, Dios es celoso en ese aspecto? Porque el diseño de Dios para la familia es que papá y mamá hagan crecer a sus hijos. ¿Y qué pasa cuando el hombre o la mujer se divorcian? ¿Qué pasa? ¿Quiénes son los que más sufren las consecuencias? Los hijos. ¿Por qué? Porque la tendencia es más, el 99.9% de la mujer, que cuando se enoja con el hombre, el coraje que le tiene al marido, ¿dónde lo echa? En los hijos. ¿Y cómo crece ese hijo? ¿Cómo crece esa hija? Dañado de la mente y dañado del corazón. Es la tendencia. Es raro que el hombre voltea al hijo contra la madre. Es muy raro. La tendencia más es hacia la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer es la más receptible a todas las cosas, almacena todo en su corazón y es lo que saca en determinado momento. Por eso la palabra dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con las mismas manos que la destruye. El sostenimiento de la familia, es decir, en el ámbito de mantener unida a la familia, ese rol Dios se lo encargó y se lo delegó a la mujer. Al hombre Dios lo delegó para que sea el proveedor de la familia. Es decir, provee el alimento, provee la herencia espiritual, provee la palabra, provee todo eso. Pero la mujer es la responsable de mantener la hoguera del hogar. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria a Dios si puede. ¿Cuántas mujeres de Dios hay aquí? ¿Cuántas mujeres de Dios hay aquí? No le eche la culpa al hombre que si se destruye su matrimonio. Es la mujer la que es responsable de la edificación de la familia. Un principio establecido por el pastor o el cura. No, señor, es un principio establecido por Dios, nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? ¿Es Jesús su Salvador? Gloria a Dios. ¿Qué dice aquí? Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Preciosa la palabra, ¿verdad? La Biblia nos habla de los roles en la familia. El rol del hombre, el rol de la mujer y la obediencia de los hijos. El diseño de Dios, en el diseño de Dios para la familia, el matrimonio, y que cuando se casa el hijo o la hija tiene que salir del nido paternal y luego luchar para mantener su matrimonio, y para eso tiene que conocer la voluntad de Dios y anteponer la voluntad de Dios a su propia voluntad. Porque lo que más cuesta entre nosotros los seres humanos es dejar nuestra propia voluntad y hacer la voluntad de Dios. Porque cuando la mujer se siente herida, ella quiere sacar su voluntad, pero si va a la palabra de Dios, su voluntad va a terminar ¿dónde? ¿Dónde va a terminar su propia voluntad? Sometida a la voluntad de Dios. ¿Sí me entiende? Pero el problema es que muchas mujeres dentro de la iglesia y predicadoras no se someten a la voluntad de Dios. No nos queremos someter a la voluntad de Dios. Y como ahora tenemos la corriente, ¿verdad? Estás joven, hombre, todavía la haces. Mírate cómo te ves todavía. ¿Sabe qué le están diciendo?
Todavía los hombres te pueden desear porque tu cuerpo todavía atrae la mirada de los hombres. Eso le están diciendo las amigas en otro lenguaje. ¿Qué dice Dios? ¿Cuántas hijas de Dios sabemos aquí? Miren, hermanos, a mí me ha pasado de todo, y con servidores dentro de la iglesia a veces. Hubo un tiempo donde había una persona que servía y a las mujeres que tenían problemas con su esposo les decía que se separaran de ellos. Cuando me enteré, viera qué coraje hice. Se supone que era una persona que conocía la palabra de Dios, muy consagrada a Dios, pero luego me doy cuenta de lo que estaba pasando. ¿Dónde está la consagración a Dios entonces? Porque yo puedo tener problemas, yo puedo caer en cualquier cosa, pero la palabra de Dios es palabra de Dios y es para hablarla tal como es la palabra de Dios. Porque mis metidas de pata no quebrantan la voluntad de Dios. Los errores de la iglesia no quebrantan la voluntad de Dios. ¿Sí me entiende o no me entiende? Efesios capítulo 5, verso 22 al 25 leemos. Pero ¿qué dice a las casadas? No se salten todavía. No, hombre, si rapidito queremos salir del problemita, ¿verdad? ¿Qué dice? Las casadas estén ¿qué? Sujetas ¿a quién? A sus propios maridos. Wow. No dice al compañerito de trabajo que está más guapo, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿O sí? ¿A quién dice? A sus propios maridos. ¿Sabe que el problema más grande de la mujer es este? Este es el problema más grande para la mujer, porque la mujer moderna no quiere hacer esto. Y dicen que ya no son tontitas, dicen ellas, ¿verdad? Sin darse cuenta, están peor que lo que dicen. ¿Por qué? Porque si ha creído en Cristo, ¿cuál es la voluntad de Dios entonces para la mujer casada? La soltera pues se escapa de esto. Pero si está pensando en casarse y tiene novio y trajo el novio a la iglesia hoy, sepa qué dice Dios para la mujer. ¿Qué dice? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Cómo? ¿A quién? Como al Señor. No dice como al marido, porque el marido tiene 1000 errores. Y usted me va a decir, no lo merece, y tiene razón, no lo merece. Pero ¿quién sí lo merece? El Señor, a quien usted adora, a quien usted sirve, con quien anhela estar en su presencia. Él lo merece, que usted obedezca a su marido. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria a Dios si está aquí. Varones, digan amén por lo menos, hombre. ¿O están preocupados porque ya voy a llegar a su punto? Porque para los dos hay, no crea que solamente para uno. Porque esos son los principios bíblicos de Dios para la familia. En la familia, una mujer que sabe someterse a su marido, no porque lo valga, sino porque su Señor se lo está pidiendo, esa mujer va a traer bendición a su familia, a su esposo, donde quiera que esté, su familia traerá bendición. Porque siempre lo que Dios estableció es para nuestro propio bien. ¿Qué dice el verso que sigue? Porque el marido es ¿qué? Cabeza de la mujer. Oiga, varones, aquí aparece nuestro rol. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuántos esposos hay aquí? ¿Cuántos esposos hay aquí? ¿Cuántos esposos hay aquí? No los escucho. ¿Cuál es su rol? Cabeza. Sustento, disciplina, ¿qué más? Amor, herencia espiritual. La cabeza debe de estar lleno del amor de Dios para que pueda dar amor ¿a quién? A su familia. No a los hijos primero, no, a su esposa. Su esposa. Porque la esposa es su cuerpo. Y nadie aborreció jamás a su cuerpo. Entonces, si ama a su esposa, va a amar a su familia.
Y si ama a su familia, va a dejar lo patán y lo grosero con sus hijos. Pero si no ama a su esposa, no ama a sus hijos, y entonces sigue de patán, de grosero, de machista, y creyendo que es santo, y de santidad no tiene nada. Porque la verdadera santidad es cuando empieza a morir el yo terrenal y empieza a vivir Cristo en nosotros. Bendito el nombre del Señor. Esa es la verdadera santidad. Dele gloria a Dios. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿cuál es el rol del varón? La cabeza, ¿verdad? El rol de la mujer, ¿cuál es? Respetar a su marido. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Hombre y mujer, los dos amando a Dios sobre todas las cosas. El marido como cabeza, amando a Dios sobre todas las cosas. Y luego a su esposa y luego a sus hijos. Y así sucesivamente. ¿Qué van a percibir los hijos? Amor. Porque va a ver que papá llega y le da un beso a su mamá. No le grita cuando lo hace enojar, cuando tiene que arreglar una cosa, no grita, no le dice, no sirves para nada. El hijo va creciendo en eso y dice, yo nunca lo vi. Yo les he dicho, yo nunca vi a mis padres discutir. A mí me da vergüenza frente a ellos, porque quizás olvidé lo que tenía que aprender. Pero ahora que estoy en Cristo me doy cuenta la razón por la que mi padre no hacía lo que otros hombres hacían. Es porque él conoció a Cristo, se entregó al Señor cuando yo tenía 7 años, entre 7 y 8 años. Eso hizo la gran diferencia en el trato. ¿Por qué? Porque conoció la palabra de Dios. Y hasta el día de hoy, ahí están mis viejitos. Y hoy llego y le digo, mamá, cuidado, porque hay una diferencia de edad por ahí más grande de mi padre. ¿Por qué? Porque la mujer, aún las mujeres mayores de edad, se han dejado influenciar por lo que ven en las novelas, por lo que escuchan allá en los chismes de lavadero, dicen por ahí. Se han dejado influenciar. Pero ¿qué dice la palabra? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo, ¿qué? Es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Esa es la función del hombre en la familia. ¿Cuál es la función, varones? ¿Pero qué hace la cabeza? No me diga solo cabeza. La cabeza tiene una función. ¿Qué hace Cristo con la iglesia? La guía, la cuida. La guía a través de ¿qué? De su palabra. ¿Cómo somos guiados nosotros? La iglesia somos nosotros, ¿verdad? Él es nuestra cabeza. ¿Y cómo nos guiamos nosotros? Por la palabra de Dios. Y de esa manera nuestra vida va mejorando. Ahí vamos batallando. A unos les cuesta más, a otros menos, pero ahí vamos todos, porque Cristo nos va guiando a través de su palabra y su Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Precioso es Dios, ¿verdad? Qué hermoso es Dios. ¿Pero por qué eso, pastor? Por una razón. Porque el hombre fue criado primero. ¿Quién sabía que el hombre fue criado primero? ¿Y por qué criaron a la mujer? ¿Por qué la criaron? Pero ahora las muchachas dicen que no necesitan a los hombres para vivir. Pero cuando andan ahí jalando las cosas, ahí andan diciendo, a ver, ¿a quién le digo que me ayude? ¿Sí me entiende? ¿Se necesita o no se necesita? Nos necesitamos. Nos necesitamos el uno al otro. Nos guste o no, nos necesitamos los unos a los otros. El problema es que el diablo es astuto. Mira, si hubiera sido la Panchita en vez de la ¿qué?
aquella te hubiera salido bien. Y ahí anda el hombre pensando que si hubiera sido con aquella, sí, a lo mejor hubiera sido bueno. Y ahí anda, ¿verdad? No, hermano, tú eres la cabeza. Asume tu papel. Asume tu deber y tu responsabilidad. Ama a Dios con todo tu corazón. Llénate del amor de Dios para perdonar los errores de tu esposa y puedas amarla con el amor de Dios, y entonces ella se va a sentir la dama más valiosa de México, porque hay un hombre que la hace sentir toda una dama. Bendito el nombre del Señor. Y entonces nada le hará falta en su casa. Amén. Eso hace Jesús. ¿Cómo trata el Señor a la iglesia? Piensa en ti. ¿Eres fiel 100% a Dios? No, ¿verdad? ¿Y te rechaza a Dios? Te perdona tus errores, ¿verdad? Y te sigue amando, ¿verdad? Se lo atribuimos que ya no hay amor. A lo mejor se enterró el amor en un montón de problemas ahí. Porque los problemas entierran el amor si no se saben tratar. Pero el amor no se muere, está enterrado. Si realmente era amor. Ahora, si era una, ¿cómo dicen ustedes? Ahora, si era una pura pasión, pues eso se acaba. Y aseguro que 1 o 2 meses después ya no queda nada de pasión y decimos el amor se acabó. Eso no es amor. Amor es aquel que siente la necesidad de cuidar, de proteger, de darle lo que ves que esa persona necesita. Pero no puedes dar lo que no tienes. Puedes tener mucho dinero, pero con el corazón vacío. ¿Y qué le vas a dar a tu esposa? ¿Dinero? ¿Tú crees que con dinero podrá tener bolsas caras de allá de las mejores tiendas? Podrá traer buenos carros y buenos vestidos, pero también vacía del corazón. Y de repente va a encontrar otro por allá que no tiene dinero, pero le ofrecen lo que tú no le puedes dar. Y luego decimos, me traicionó. ¿Quién fue el que falló? La cabeza se supone que es la que ministra, ¿verdad? Varones de Dios que están aquí. Entonces, si el varón de Dios está lleno de Dios, ama a Dios sobre todas las cosas, ¿qué le va a dar a su esposa? Amor de Dios. Pero si no conoce el amor de Dios, está vacío. ¿Qué le va a dar? Nada, lo que no tiene. Entonces el hombre, para ser cabeza de acuerdo al diseño de Dios, necesita amar a Dios sobre todas las cosas. Dale gloria a Dios si puede. ¿Qué es lo que tiene Jesús? Amor. ¿No por amor fue a la cruz? Sí, por amor fue a la cruz. ¿Por amor a un hombre perfecto? No, por amor a un hombre imperfecto, a una mujer imperfecta. Pero él gozoso fue a la cruz, y estando en la cruz dijo: consumado es, hecho está. Bendito el nombre del Señor. He pagado la deuda de estos que me odian, que me desprecian, pero los amo, y yo doy mi vida por ellos en la cruz del Calvario. Dele gloria al Rey. Precioso es Dios, ¿verdad? Entonces, así como Cristo ama a la iglesia, el varón tiene que fungir como esa parte de Dios. Y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Aquí viene el rol de la mujer. ¿Cuál es el rol de la mujer? Ayuda. Pero ¿qué quieren hacer las mujeres hoy? Cuando desde que están solteras van pensando: me voy a casar, pero no me voy a dejar mandar. ¿Y de dónde aprendió eso? Con la mamá, ¿verdad? Y luego esa mujer, ¿cómo está criando a su hija? Pero después dice: pero ¿por qué a mi hija no le va bien? Si yo oro por ella. Sí, estás orando, pero ¿dónde están tus principios como madre, como mujer de Dios? ¿Dónde están? ¿Dónde están tus principios? Orar no es suficiente. Hay que poner los principios. La casa no la puedes construir en el aire. Para que tu casa permanezca, la tienes que construir sobre
la roca, bendito el nombre del Señor. Y esos son los que oyen la palabra y la hacen, dijo el Señor Jesús. Dele gloria al Rey si puede. El Señor no dijo, son los que oran, esos van a hacer su casa. No. Los que edifican su casa sobre la roca. Y la roca es Cristo. Y Cristo es la palabra de Dios. Y aquí estamos viendo que el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Se supone que, mujer que estás aquí, Dios te capacitó para que seas la ayuda de tu esposo. Porque ese hombre necesita que alguien lo motive para seguir adelante. Porque tiene problemas en el trabajo, tiene problemas donde quiera, y él está enfrentando los problemas. Y todavía hay una mujer en la casa que en vez de darle ayuda es un problema también. ¿A dónde se va a ir? La Biblia dice que la mujer rencillosa es como gotera continua. Esa es otra cita. ¿Sí se da cuenta? A ver, que le esté cayendo una gotera en su cama todos los días. A ver qué hace. No me diga que se va a quedar tranquilo durmiendo un año y otro año tranquilo ahí. ¿Cuántas mujeres de Dios hay aquí? Qué poquita, ya bajó el número. Aquí no hay ni una, mira. Pero vean, sigamos con la palabra. Y dijo el Señor, le haré ayuda idónea. Varón que es tu esposa, la cabeza hace respetar al cuerpo. La cabeza hace respetar al cuerpo. Por eso le dije, ama a Dios y ama a su esposa. Porque los chamacos van creciendo y ahí traen la maldad pegada en el corazón. Y cuando vemos, se están rebelando y le faltan al respeto a mamá. ¿Y el esposo? ¿Dónde está? Con el control viendo la televisión. Y la mujer, es marido, mi vida, mi cielo. Bueno, no sé cómo le dice, ¿verdad? Mi viejo, dicen, ¿verdad? Mira lo que me está haciendo. Ah, ni cuidado pone el esposo. ¿Qué pasó, cabeza? A ver, muchacho, venga para acá usted. Esa mujer que usted le está faltando el respeto, antes que usted la conociera, yo la conocí. Y antes que sea su madre, es mi esposa. Por lo tanto, me la respeta. Esa es una cabeza. Esa es una cabeza. Pues que no quiero, pues lo quiera o no lo quiera. Ese es el orden en esta casa y así se va a hacer. Y ya después agarra a su hijo y le dice, a ver, hijo, te llamé la atención porque la Biblia dice esto: honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Para que tengas largos días en la tierra que el Señor tu Dios te da. Bendito el nombre del Señor. Pero ¿quién va a enseñar los principios para que los hijos honren a papá y a mamá? Pues el papá y la mamá. Por eso, hermanas, no le oculten las mañoserías o sus sinvergüenzadas a sus hijos al padre. Porque cuando usted lo hace, le está quitando la autoridad de cabeza. Y al rato no se ande quejando. ¿Por qué? Porque Dios puso ayuda, no encubridora. Dios le hizo ayuda, no alguien que le ayude a destruir el hogar, sino una ayuda para construir una familia con los principios establecidos por Dios. Y esa familia será bendecida, será prosperada. Y donde quiera que vayan tus hijos, el bien y la misericordia de Dios los seguirán todos los días de su vida. Dale gloria a Dios si puedes. Me adelanté hace un rato. Proverbios 14:1. Siempre me gusta acentuar la palabra. ¿Qué dice Proverbios 14:1? La mujer sabia, ¿qué? Edifica su casa. ¿Cuántas mujeres sabias hay aquí? ¿Cuántas mujeres sabias hay aquí? La mujer sabia edifica su casa. La sabia es la que mira, que dice Dios, porque ya somos hijos de Dios, ¿verdad? Una mujer que sabe que es hija de Dios va a ir a la palabra,
a ver qué dice Dios, cómo debe de ser ella con su esposo, cómo debe de ser con sus hijos. Y entonces ahí va a encontrar la sabiduría divina, sabiduría que viene del Dios de los cielos. ¿Para qué? Para que la madre edifique su casa, porque ahí va a aprender que tiene que respetar a su esposo, tiene que darle lugar a su esposo, así como su esposo está aprendiendo que debe de cuidar a su esposa, debe de amar a su esposa, debe de protegerla también del maltrato de sus propios hijos. Eso hace una verdadera cabeza. ¿Qué más dice acá? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos. ¿Verdad que no dice la otra? Con sus propias manos. Mujeres de Dios, jovencitas de Dios, Dios las ha capacitado con esa cualidad de edificar su hogar o destruir su hogar. Nacimos bajo el régimen de corrupción del diablo por el pecado de Adán y Eva. Pero ahora que hemos nacido en Cristo, ¿somos qué? Nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Voy a edificar mi vida a la nueva vida en los principios establecidos por mi Padre Celestial. Y eso me va a hacer, eso va a hacer de la mujer una mujer sabia, fuerte, que tiene la capacidad de edificar, mantener su hogar. El diablo lo quiere destruir y ella lucha en el nombre de Jesús por mantener su hogar unido, sabiendo que Dios le dará la victoria, sin temores de las cosas que el diablo puede hacer, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Dele gloria al Rey. Qué precioso, ¿verdad? Pero para ser esa mujer necesita sacar todo lo del mundo de su vida y empezar a extraer la sabiduría de Dios, escudriñando la palabra de Dios. Que antes le daba 3 horas a la novela, ahora no le va a dar tiempo a la novela y va a empezar a descubrir qué dice su Señor, su Dios, su Padre. Y entonces va a ir viendo los frutos con el tiempo, va a ir viendo el resultado de que Dios la está respaldando. Y cuando sus hijos se casen, van a ir teniendo esa dirección, una dirección correcta de acuerdo a lo que aprendieron en su casa. Porque si usted me pregunta qué recuerdo de mi niñez, lo que mi madre me enseñó, lo que mi padre me enseñó también, pero recuerdo más, lo primero que aprendí fue lo que mi madre me enseñó. ¿Sabes con qué es lo primero que aprenden los hijos? Lo que viven con su mamá todos los días. ¿Qué han visto tus hijos? ¿Que te llega a dejar un hombre un día y otro día otro en otro carro? ¿Qué han visto tus hijos? ¿Que insultas, que gritas a ese hombre que tienes como marido y que no es tu marido? ¿Qué crees que están aprendiendo tus hijos? Pero voy a la iglesia, pastor. ¿Y de qué sirve? El Señor lo dijo de esta manera: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Es ahí donde está la capacidad de edificar. Efesios capítulo 6, verso 1 al 4. Aquí viene el principio para los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres. Ese es el principio para los hijos. Pero ¿quién va a enseñar obediencia a los hijos? Papá y mamá. Por eso lo mando a la escuela. Estás muy mal. Por eso lo traigo a la escuelita bíblica. Estás muy mal. Muy mal. El responsable de enseñar a respetar y a someterse a los padres es el papá. Con el ejemplo que le puse primero, que tiene que hacer que el hijo respete a su mamá. Y luego la mamá, como es la ayuda del varón, va a enseñarle al hijo que tiene que respetar a su papá.
Y si su papá dijo que no sale ese muchacho este día, aunque se haga berrinche lo que quiera hacer y diga me corto las venas, deje que se corte las venas, pero no lo deje salir. Porque ahí es donde va a respetar la autoridad de su padre. Y le aseguro que no se corta las venas, a no ser que esté totalmente enfermo de la cabeza, ¿verdad? Pero muchas que hacen, sí, te voy a dar permiso, pero mira, tu papá viene a las 3, tú tienes que venir antes, por lo menos a las 2:30. ¿Qué está haciendo con eso? Le está quitando la autoridad al padre. Y al rato el hijo ya no, o la hija ya no respeta a papá, ni a ninguno de los dos respeta. Y al rato el esposo dice, pero ¿cómo? ¿Qué está pasando aquí? Lo que pasa es que la ayuda idónea quiso ser autoridad también. Y no pueden haber dos cabezas. ¿O aceptaría usted, esposa, dos cabezas en su casa? Y para que tuviera dos cabezas tendría que tener dos hombres. No, solo funciona una cabeza, y es la de su esposo. Y la ayuda idónea, como el cuerpo que va siguiendo la directriz de la cabeza, buscando que en su familia haya bendición de Dios, buscando que su familia y sus hijos se mantengan en el principio de Dios. ¿Por qué? Porque dice, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él. Bendito el nombre del Señor. El principio de Dios para la familia es el esposo, la esposa, y que los hijos aprendan a respetar a sus papás. Amén. Pero yo conozco muchos hijos que no respetan a mamá ni a papá. Hace el hijo lo que quiere. Él quiere un iPad, pues hace berrinche y ahí va el viejito a comprarle el iPad. Conozco a un hombre que la hija se acompañó y le dijo, págame mi estudio todavía, porque los dos estamos estudiando. Y aquel hombre le dijo a la hija, ¿sabes qué? Te acompañaste, ya no hay colegio. Si tu compañero de vida tiene la capacidad de darte escuela, que te dé escuela. Porque si hoy le doy escuela, dijo aquel hombre, mañana van a querer que le mantenga a sus hijos. Así que quisieron juntarse. Adelante, luchen y trabajen los dos para que hagan sus cosas. A ese papá lo criticaron como no tiene una idea, pero pasado el tiempo vio el resultado, porque Dios es fiel y Él honra a los que le honran. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey. Pero dice acá, hijos, obedeced en el Señor, ¿a quién? A vuestros padres, porque esto es ¿qué? Justo, es justo. Para Dios es justo que yo obedezca a mi padre y a mi madre y que los honre. Amén. ¿Qué más dice el verso que sigue? El 2. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué? Que es el primer mandamiento. ¿Con qué? Con promesa. Éxodo capítulo 20 verso 12. No lo lea, solo se lo cito, lo recuerdo, ahí está esto. Deuteronomios capítulo 5 me parece, ahí también está esto. Y esto, si aparece en el Nuevo Testamento, es porque es para nuestro tiempo también. No solamente aplica para el pueblo judío, aplica también para las familias que conformamos la iglesia de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pero ¿cómo el muchacho te va a honrar en tu vejez si nunca le enseñaste principios bíblicos? ¿Cómo? Jamás. Pero si le enseña la palabra, te aseguro que aunque cuando llegue a viejo ese muchacho y tú y yo estemos más viejitos, él se acordará de la palabra y la palabra lo hará reaccionar, y entonces no te dejará abandonado en el camino, siempre estará contigo ahí.
porque le enseñaste principios morales y espirituales. Los morales son a respetar a las demás personas, el hombre a respetar a la muchachita a respetar al varón, y los principios espirituales los que Dios ha establecido. Y entonces seremos las familias que Dios quiere que seamos en la tierra. Dele gloria al Rey. ¿Qué dice el verso que sigue? El 3. Para que te vaya bien. ¿Y qué? Y seas de larga vida. ¿Quieres que te vaya bien, hermano? Honra a tu padre y enseña a tus hijos a honrar